Ibrahim Traoré revisaba los informes militares de rutina cuando descubrió algo que le heló la sangre. Agentes israelíes habían estado llevando a cabo operaciones secretas en Burkina Faso durante años. Lo que hizo después sacudiría a todo Medio Oriente. Pero primero, déjame contarte cómo una simple sesión informativa de seguridad se convirtió en el hallazgo más peligroso de su presidencia. El café de la mañana se enfriaba, olvidado sobre el escritorio de Traoré, cuando el ministro de Defensa, Kaboré, irrumpió por las pesadas puertas de roble. El sudor le brillaba en la piel oscura a pesar del zumbido constante del aire acondicionado sobre sus cabezas. En sus manos temblorosas, un folder clasificado llevaba el sello rojo an urgente. Solo ojos autorizados, señor presidente, jadeó, con la voz quebrada por la urgencia. Interceptamos algo durante el barrido de comunicaciones anoche. Esto lo cambia todo. En la silla de cuero crujió cuando Traoré se inclinó hacia adelante, observando el rostro de su viejo amigo. Las manos de Kaboré no temblaban así desde sus días en la academia militar. Cuando el fuego de mortero ponía a prueba su valentía, muéstramelo, ordenó Traoré en voz baja, a espera a escuchar lo que revelaron esos informes en el contenido. Del folder volvió el aire espeso, casi irrespirable. Transcripciones de radio encriptadas, hojas de análisis técnico y lo más escalofriante, coordenadas dentro del territorio de Burkina Faso, pero no eran de los sospechosos habituales. El encabezado de los metadatos decían fuente en Tel Aviv. «Han destino en extraer activos en territorio de Burkina Faso, Kaboré», susurró Traoré, la voz apenas audible. «¿Desde cuándo han estado activas estas transmisiones?» La nube de Adán de su amigo subió y bajó al tragar con dificultad según nuestro análisis, señor. 3 años, quizá más. Las palabras golpearon como puños. Durante 3 años, mientras Traoré construía su presidencia sobre los principios de soberanía e independencia, agentes extranjeros habían llevado a cabo operaciones encubiertas bajo sus narices, pero lo que ocurrió después fue aún más aterrador. El primer mensaje descifrado apareció en la pantalla de la tablet segura. Su lenguaje frío y burocrático ocultaba una realidad devastadora. En objetivo alfa confirmado. Datos de producción de mina de oro transmitidos. Autoridades locales no conscientes de la instalación de equipos de monitoreo. El entrenamiento militar de Traoré entró en acción, pero no pudo evitar que sus manos se cerraran en puños. Alguien estaba robando los datos económicos más sensibles de Burkina Faso. En objetivo beta en operación. Interceptaciones de comunicaciones presidenciales funcionando sin fallos. El sujeto no es consciente de la brecha de seguridad en la tablet. Casi se le resbaló de las manos. Habían estado escuchando sus conversaciones privadas con su esposa, con sus hijos, con sus asesores más cercanos. En objetivo gamma. Requiere atención inmediata. Detectado envío de armas iraníes. Seirek. Intervención antes de la entrega, señor. La voz de Kaboré cortó el silencio aturdido. Hay algo más. Algo personal. Traoré no lo sabía aún, pero eso era solo el comienzo. En lo profundo de los archivos de inteligencia, un documento hizo que su mundo se derrumbara. En un perfil psicológico titulado Sujeto an Ibrahim Traoré. Evaluación de amenaza crítica. El archivo, fechado 2 meses antes de que asumiera el cargo, analizaba con precisión clínica sus tendencias antioccidentales y su potencial alineación con Rusia, pero la sección que le heló la sangre llevaba por título Opciones de neutralización. Habían estado planeando su posible eliminación antes incluso de que se convirtiera en presidente. Hay más, dijo Kaboré, con la voz cargada de pesar. Sobre la fuente de estas filtraciones, entregó otro archivo, esta vez con una fotografía, que destruyó por completo la confianza de Traoré en todo lo que había construido. El coronel David Arrago, su asesor de seguridad personal, el hombre que conocía los nombres de sus hijos, que había cenado en su mesa familiar, dando la mano a un desconocido en una cafetería del centro de Ouagadougou, Wuhan. La identificación del extraño decía Eli Roth, oficial de operaciones del Mossad, pero ESPERA. Recuerdos aún más oscuros regresaron con una claridad nauseabunda en Arrago, haciendo preguntas aparentemente casuales sobre los horarios de reuniones, su insistencia en acompañar a Traoré a conversaciones sensibles con asesores rusos, sus ausencias tan oportunas durante las reuniones de inversión con los chinos. Durante 8 meses, Israel había estado viviendo dentro del círculo íntimo de Traoré, grabando cada conversación, analizando cada decisión, preparándose para cada contingencia. ¿Cuántas personas saben esto?, preguntó Traoré, con la voz firme a pesar de la tormenta que rugía en su interior. «Solo nosotros», respondió Kaboré, y los 2 oficiales de inteligencia que hicieron el hallazgo. «Les he hecho jurar silencio». El presidente asintió, con la mente girando a toda
velocidad en sí Urago estaba comprometido. ¿Cuántos más estaban filtrando información a Tel Aviv? ¿Qué tan profunda era esta infiltración? La verdad que descubrieron lo cambiaría todo en lo que encontraron en las siguientes 48 horas desafiaba toda comprensión. Equipos de vigilancia ocultos en 3 ubicaciones de Burkina Faso, una estación de intercepción de telecomunicaciones que redirigía todo el tráfico de Internet a través de servidores israelíes y una lista de asesinatos con los nombres de 3 líderes religiosos locales que habían alzado la voz contra las políticas de Israel en Gaza. Esos líderes ya estaban muertos. Sus asesinatos habían sido atribuidos a grupos yihadistas, pero las comunicaciones interceptadas contaban otra historia en objetivos eliminados sin atribución local. Operaciones exitosas. Mataron a nuestra gente, susurró Caboré, mirando las pruebas esparcidas sobre la mesa de conferencias. En nuestra tierra. En nuestro nombre, la respuesta de Traoré emergió desde lo más profundo, desde un lugar donde el protocolo presidencial no tenía cabida. Entonces, han declarado la guerra a Burkina Faso, lo que hizo Ibrahim Traoré después dejó al mundo entero atónito. Los operativos comenzaron exactamente a las 3:47 de la mañana. Ataques coordinados en los 3 sitios operativos israelíes. Traoré lideró personalmente el equipo que atacó el complejo cerca de la capital, incapaz de confiar una operación tan delicada a alguien más. Lo que encontraron en ese edificio anodino superó sus peores pesadillas en una estación del Mossad, completamente operativa, disfrazada como una empresa de telecomunicaciones, equipos de asesinato en estuches sellados, documentos de identidad falsos, y en una bóveda reforzada, miles de archivos detallando el proyecto Nueva Canaán, la red de vigilancia continental de Israel que abarcaba 12 naciones africanas. Pero el hallazgo más devastador fue una actualización operativa reciente, que incluía planes para eliminar al propio Traoré al mes siguiente. El método en un supuesto fallo en el helicóptero. Durante una inspección rutinaria, estaban planificando su asesinato con la misma frialdad clínica con la que diseñaban sus demás operaciones. Las consecuencias de este descubrimiento sacudirían a 3 gobiernos. 72 horas después, Traoré se presentó ante los medios internacionales, con el equipo de vigilancia Israel, capturado expuesto en mesas detrás de él. Su voz, ahora firme, cargaba con el peso de la autoridad moral absoluta de Burkina Faso y de todo un continente que lo observaba. Comenzó. Hoy exponemos el terrorismo de Estado que Israel ha llevado a cabo contra la soberanía africana. Mostró las comunicaciones interceptadas, su texto hebreo traducido en inglés con crudeza mientras Israel afirma luchar contra el terrorismo. Estos documentos demuestran que ha estado llevando a cabo un terrorismo sistemático contra naciones africanas que se atreven a apoyar los derechos del pueblo palestino. La evidencia era abrumadora en imágenes satelitales de las estaciones de vigilancia, comunicaciones entre Tel Aviv y operativos en Ouagadougou, testimonio en video de agentes capturados, especificaciones técnicas del equipo de asesinato en cuestión de horas. La historia dominaba los titulares internacionales. Las negaciones inmediatas de Israel sonaban huecas frente a la montaña de documentación aún más impactante. Pruebas similares comenzaron a emerger desde Malí, Negar y Chad. Burkina Faso no estaba sola. Si eso te pareció impactante, espera a ver lo que ocurrió después. En la transformación que siguió no tenía precedentes en la política africana en 6 meses. 12 naciones expulsaron simultáneamente las operaciones de inteligencia israelí. La Unión Africana aprobó su resolución más contundente en décadas, condenando el espionaje sistemático y los programas de asesinato llevados a cabo por potencias extranjeras. Pero el costo personal fue devastador. Traoré sobrevivió 3 intentos de asesinato en los meses siguientes. El coronel Urago fue hallado muerto en su celda, oficialmente, en suicidio. Extraoficialmente, ejecución para evitar su testimonio. La traición había cortado más profundo que cualquier herida física durante largas noches en la residencia presidencial. Ahora inspeccionada a diario en busca de dispositivos espía, Traoré luchaba con preguntas que lo perseguían. ¿Cuántos más habían sido comprometidos? ¿Podía confiar en alguien por completo? ¿Es siquiera posible la verdadera soberanía en un mundo donde potencias extranjeras se creen con derechos sobre suelo africano? Y sin embargo, nunca titubeó. Un año después de aquella revelación, de pie en el mismo podio donde había expuesto las operaciones israelíes, Ibrahim Traoré habló del cambio que su valentía había encendido. Nos dijeron que el precio de la independencia sería demasiado alto. Nos advirtieron que desafiar a las naciones poderosas traería consecuencias, dijo. Su voz resonando en el auditorio lleno y llegando hasta los hogares de toda África. Advirtieron que alzar la voz tendría un precio. Traoré señaló las banderas de las 12 naciones africanas, que ahora ondeaban detrás de él,
pero el precio de permanecer en silencio, de permitir que potencias extranjeras asesinen a nuestros ciudadanos, roben nuestros recursos y planifiquen nuestros asesinatos, ese precio era aún más alto en la audiencia. Se levantó al unísono, el aplauso estalló en la sala y se extendió por las calles de Ouagadougou, donde miles se habían reunido para presenciar ese momento. Hoy, África se yergue con más fuerza, porque una pequeña nación se negó a guardar silencio ante el terrorismo extranjero. A ese coraje despertó a todo un continente. A medida que las investigaciones continuaban en África, más operaciones israelíes salían de las sombras. Lo que había comenzado como una simple sesión informativa de seguridad para Traoré se convirtió en la mayor victoria contra inteligencia del continente desde la independencia. El hombre que accidentalmente había descubierto vigilancia extranjera. Entre sus reportes había encendido un despertar africano que transformaría para siempre la relación del continente con aquellos que buscaban controlarlo desde lejos, y ese coraje valió cada precio que tuvieron que pagar.